A todos a una nueva reunión de Seminario Historia y Libertad. Como siempre, empezamos así en horario, así cada uno ya sabe que en una hora estamos tan libres para próximas actividades. Y estoy sobre todo a nuestra ponente de hoy. El día de hoy tenemos a Andrea Matallana, una colega que ha participado ya en varios de estos seminarios. La doctora Andrea Matallana es socióloga y magíster en investigación por la Universidad de Buenos Aires, es doctora en historia de la Universidad Torcuato Di Tella, es profesora de historia moderna en la Universidad Di Tella y también es profesora de historia en el Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becaria de la Fundación Fulbright en un par de oportunidades y ha obtenido otros grants para realizar sus investigaciones, entre las cuales podemos destacar El tango entre dos Américas, Delicias y sabores, desde Doña Petrona hasta nuestros días, Jaime Yankelevich, La oportunidad y la audacia, y el libro sobre la radio, que es su tesis doctoral, que se llama Locos por la radio, una historia social de la radiofonía en la Argentina, ¿no? Además de haber publicado y seguir publicando este, una cantidad este, muy grande de artículos en journals, ya sea de la Argentina o de revistas indexadas en el exterior. Y hoy nos va a hablar de un tema que muy interesante, que es el aniversario, 180 años de la publicación del Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Así que vamos a escuchar y luego conversar, e inclusive al final ahí tienen ustedes un lugar para preguntas sobre el tema que a ver si podemos contestar. Sí, así que Andrea, muchas gracias nuevamente por venir a nuestro seminario de historia de la Universidad del SEMA y te escuchamos. Bueno, buenísimo. Se escucha bien, ¿no? Perfecto, sí. Ok, bueno, excelente. Mil gracias por la invitación. Cuando hablamos sobre participar en el seminario, un poco le propuse a Alejandro esta idea de hablar sobre los 180 aniversarios de la primera publicación del texto del Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Algunas Este es un texto que a mí en general me resulta bastante familiar porque es uno de los textos que en la cátedra de Política y Sociedad en Argentina que damos en Ditela solemos hablar sobre este texto fundamental, ¿no? Para conocer un poco es como una suerte de mapa, ¿no? De la Argentina en su tiempo, ¿no? También comentar la cuestión, si después tenemos tiempo se podría hablar, la cuestión interesante de que también son el 180 aniversario de la primera vez que Sarmiento emprende su viaje a Europa, África y América, ¿no? Él sale en diciembre, ¿no? Va a ser este año, diciembre de 1845, enviado por el gobierno de Chile, ¿no? Entonces, quiero decir, digamos, es un año en donde Sarmiento claramente hizo cosas bien, bien interesantes. La primera cuestión que me parece importante señalar sobre el objeto del texto, ¿no? Del Facundo, es que originalmente esto que va a terminar siendo un libro se publicó como facsimiles, ¿no? Como fragmentos en un diario en Chile, que era el diario El Progreso, eh, y que posteriormente fue recopilado como un texto de una sola pieza, ¿no? Digamos, pero que hay varias ediciones, entre ellas
la de 1866 y 1874, que es como la más completa de los textos que componen el libro Facundo, ¿no? Que indistintamente se llamó Civilización y Barbarie, vida de Facundo Quiroga, y posteriormente se llamó Facundo, Civilización y Barbarie, ¿no? Esto un poco para también intentar comentar que esto es lo que hace que este libro sea un poco varios libros en uno, ¿no? Digamos, no es, en todo caso, la vida de Facundo, ¿no? La vida de Facundo es un poco el propósito que usa, ¿no? Sarmiento para hablar de cosas sobre las cuales él desea hablar, ¿no? Digamos, una de las cosas, digamos, y en ese sentido, ¿no? El cuerpo del texto, en todo caso, presenta, ¿no? Como tres vías de entrada posibles. Una vía de entrada es el escenario, ¿no? El medio, el teatro de las operaciones un poco de esta Argentina, ¿no? Esta descripción. Después podemos uno discutir hasta qué punto esta descripción es una descripción acertada de la Argentina, teniendo en cuenta que Sarmiento no conoce Buenos Aires para ese entonces, ¿no? De manera tal que su visión acerca de un escenario fundamental, ¿no? De la política de la Argentina era una visión a través de otros, ¿no? Es decir, de la prensa, de los textos que él había leído. La segunda vía de entrada me parece que tiene el libro es el personaje, ¿no? Es la presentación del personaje, ¿no? La presentación de la vida de Facundo Quiroga. Y me parece que ahí hay una serie de elementos que creo que son de una cierta fascinación de Sarmiento con este personaje particular de Facundo, ¿no? Con este caudillo. Y la tercera cuestión que me parece importante, ¿no? Rescatar de este libro es que en una tercera parte él presenta, ¿no es cierto?, al gobierno de Rosas y las ideas políticas del gobierno de Rosas, y finalmente en un capítulo que se agregó en una edición muy posterior, Presente y Porvenir, en donde él de alguna manera expresa un programa político para la Argentina, ¿no? Pero digo, en términos generales, más allá de estas, o incluidas estas tres vías de entrada al texto, digamos, está claro que eh, Sarmiento y su, ¿no? Un impacto fundamental en la literatura de la Argentina, tuvo también un impacto central en términos de ese proyecto político, ¿no? Que de alguna manera buscaba Sarmiento, también, ¿no? En la expresión de, de estos dos elementos, ¿no? Que son la civilización y la barbarie, no son excluyentes, sino que lo que marca el texto es que estos dos elementos, ¿no? Conviven, ¿no? Funcionan juntos, y un elemento que también, por lo menos en la primera parte del texto, es un elemento central, que es la ruptura con el pasado colonial, ¿no? Eh, ahí, ahí va, perdón, ahí va. Ok. Lo primero que es importante, digamos, tener presente para poner un poco poner al texto, ¿no? Dentro de un clima político es la importancia que tuvo, ¿no? La generación del 37, ¿no? Esta generación de
intelectuales que, como dice en algún texto Tulio Alperindongui, pensó al país antes de que el país no verdaderamente existiera en tanto tal, ¿no? Digamos que la peculiaridad, si se quiere, de el Río de la Plata o de algo que podríamos llamar la Argentina, es que hubo este grupo de intelectuales, algunos muy cercanos, otros no tanto, algunos que se conocían de Buenos Aires, otros que no participaban del escenario de Buenos Aires, que de alguna manera buscaron, ¿no? Construir una, si ustedes quieren, una receta, ¿no? De cómo pensar y transformar la realidad social y política, ¿no? Y dentro de esa generación hay muchos, ¿no? Esteban Echeverría, Félix Frías, en fin, pero los dos quizá más trabajados por la historia son Sarmiento y Alberdi, ¿no? Digamos, Alberdi ahora en los últimos tiempos creo que se está releyendo. Dos obras centrales, ¿no? Que generalmente tratamos de leer una seguida de la otra, es obviamente el Facundo y para el caso de Alberdi, las bases, ¿no? Digamos, que son quizá las dos más conocidas, ¿no? Acá tenemos una edición que es casi una edición definitiva, ¿no? De 1874, ¿no? En donde vemos cómo lo que les decía hace un momento, Facundo o civilización y barbarie, ¿no? Como título. Decía entonces que el texto del Facundo, ¿no? Se inscribe adentro de esta generación del 37 y la generación del 37 de alguna manera muestra, marca, ¿no es cierto?, esta tensión entre el romanticismo y la ilustración, ¿no? Sarmiento claramente en el Facundo, ¿no? Eh, de alguna manera presenta, ¿no? Una retórica de carácter romántico, ¿no? Una especie de argumentación estética. Ahora les voy a dar un ejemplo sobre eso, buscando, ¿no? Ciertamente el consenso del lector, ¿no? A través de, digamos, de describir, ¿no? Cierta sensibilidad de los actores que componen un poco el drama de la Argentina que él va a intentar contar en el Facundo, ¿no? Sarmiento valoriza, ¿no? Por supuesto, la razón frente al instinto, ¿no? El instinto de alguna manera representado, ¿no? Por la figura de Facundo, pero también él pone, ¿no es cierto?, pone en evidencia algunas contradicciones, ¿no? Entre quiénes son verdaderamente, ¿no? Los bárbaros en esa Argentina que él quiere describir, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que una de las marcaciones que vuelve realmente al género romántico, ¿no? Al canon de alguna manera de lo sublime, en lo romántico, es el modo en que comienza la introducción al texto, que es cuando Sarmiento, además de que hay un guiño permanente, ¿no? Que es que Sarmiento cita en francés a una serie de pensadores y literatos del romanticismo, digamos, pero él mismo, ¿no es cierto?, comienza el texto eh, usando, ¿no? Una especie de gancho romántico, ¿no? Diciendo, sombra temible o terrible de Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo, ¿no? Es decir, esta, esta visión de Sarmiento, el racionalista, en verdad lo que está haciendo
es apelando, ¿no?, a una sombra terrible, a un fantasma, ¿no?, al espíritu, a los muertos, que venga hacia la tierra y nos explique de alguna manera, digamos, que venga y desde las profundidades nos explique de alguna manera qué es lo que ha ocurrido, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Y entonces ahí, ¿no?, en esa intersección entre la razón y la pasión, si ustedes quieren, ¿no?, Sarmiento presenta, ¿no?, esta tensión en donde Facundo Quiroga, ¿no?, que supuestamente podríamos pensar que es el caudillo riojano al que él va a criticar porque se supone que es la barbarie, ¿no? Facundo en realidad se construye como un gran hombre, ¿no?, como un héroe representativo, ¿no?, que encarna una época, una noción de el historicismo romántico, ¿no? Y de alguna manera Facundo es descripto en medio de esta tensión entre el instinto, ¿no?, y la pasión, que son características que son valoradas positivamente dentro del romanticismo, aunque Sarmiento considere, ¿no?, al final del día que estos elementos que él admira finalmente en Facundo son también los elementos de una bestialización, ¿no?, digamos, de una barbarie, ¿no? Y creo que esta tensión en la construcción de este héroe, ¿no?, esta especie de cuestión de cómo pinta Sarmiento a Facundo, de alguna manera nos indican que Sarmiento está usando a Facundo para criticar, ¿no?, dos cosas, podría decir, ¿no? La primera cosa es criticar la barbarie, ¿no? Pero también quiere criticar lo que se antepone o contrapone a la barbarie, que es esta idea de la civilización, ¿no? ¿Cuál es ese mundo civilizado, ¿no? ¿Es el mundo civilizado Europa? ¿Es el mundo civilizado Buenos Aires, ¿no? Bueno, y ahí hay una cuestión bien interesante, que es Buenos Aires es donde habita Rosas, ¿no? El objetivo, creo, del Facundo es entonces develar ese enigma, ¿no?, el enigma argentino, digamos, y develar por qué una revolución de libertad, ¿no?, digamos, que es un poco, bueno, tanto Sarmiento como Alberdi y como muchos de su generación nacieron, ¿no?, durante 1810, 1811, 1812, ¿no? Son la generación que nació con las revoluciones. Eh, Decía, cómo una revolución de libertad desembocó, ¿no es cierto?, en el despotismo de Rosas, y lo que quiere hacer, ¿no es cierto?, a través de esta historia ejemplar, que es un poco, ¿no?, la función que cumple Facundo en esta narrativa, lo que busca es hablar sobre las causas concretas, ¿no?, materiales, y las causas positivas, podríamos decir, ¿no?, en términos de positivismo, eh, de esta crisis, ¿no?, de este fallo, ¿no?, de este elemento en donde hay algo que se pudrió, digamos, y él intenta develar un poco qué es eso, ¿no? Em, Acá me parece que hay una cuestión que también es interesante para pensar en términos de qué es lo que Sarmiento eh, entiende en esta dicotomía entre civilización y barbarie, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque Sarmiento conoce Europa
no verdaderamente, solamente conoce Europa a través de sus pensadores, a través de sus lecturas, ¿no? Digamos, no es alguien como quizá podía ser Echeverría, que haya viajado a Europa, ¿sí? Él todavía no viajó a Europa, está al borde de, pero digamos, es decir, su visión acerca de la civilización, si uno pensara la civilización como Europa, más bien tiene que ver con ciertas ideas, ¿no? La idea de la ley, la idea de las instituciones en ese sentido de la ley, ¿no es cierto? La idea del progreso, ¿no? Digamos, esta idea positiva, ¿no? Del progreso, ¿no? Como un horizonte. Eh, y obviamente la idea de la ciudad, no, no tanto como la ciudad, por decirlo así a la manera medio directa, la ciudad París, ¿no? Sino como la ciudad en términos de los pueblos que pueden de alguna manera organizar, ¿no? Un poco su institucionalidad, ¿no? Entonces, decía que la primera parte del texto es esta ruptura dramática, esta ruptura eh, eh, inicial, ¿no? En donde él ve la revolución como un evento inevitable, ¿no? En donde él rechaza, ¿no? Todos los elementos del antiguo régimen y donde aspira de alguna manera a la creación de un nuevo orden político, ¿no? Digamos, y este sabor amargo, ¿no? De que la revolución fue una oportunidad para construir una sociedad basada de alguna manera en la igualdad, pero sin embargo, digamos, ese proyecto se frustró. Ay, perdón que mi coso anda al revés, ¿no? Bueno, un poco esto ya lo dije, ¿no? Eh, la otra cuestión que me parece interesante, digamos, resaltar, ¿no es cierto?, sobre el libro de Facundo, es esta suerte de, decía yo, de fascinación, ¿no? De Sarmiento con el personaje de Facundo, ¿no? De alguna manera, Sarmiento entiende que cuando Facundo Quiroga es invitado a venir a Buenos Aires, ¿no es cierto?, y mantenerse en el círculo de Rosas, de alguna manera él nos hace saber que ese elemento original de Facundo, ¿no? Esa especie de pasión e instinto y carisma, ¿no? Esa bestialidad del carisma, ¿no? De la irracionalidad, desaparece, ¿no? O se frustra cuando Facundo decide venir a Buenos Aires, ¿no? Y él, casi Sarmiento, lo describe como Facundo abandona, ¿no es cierto?, su poncho, abandona sus vestiduras de gaucho y se pone una levita como si fuera, ¿no?, una especie de mono, ¿no?, con levita, se pone un traje, ¿no? Y de alguna manera al vivir esa transformación, ¿no? Facundo pierde su aura, ¿no? Pierde esa peculiaridad, ¿no? De él, de saber comunicarse con la naturaleza, el saber comprender los signos de la naturaleza, pierde de alguna manera un poco su poder, su poder para saber develar, ¿no es cierto?, esos signos, ¿no? En algunos pasajes sobre la vida de Facundo Quiroga, Sarmiento hace mención al modo en que Facundo, ¿no?, que era conocido como el tigre de los llanos, ¿no?, en el que Facundo se comunica con su caballo,
cómo Facundo cuenta una anécdota en la cual uno de los soldados, ¿no? de la milicia de Facundo Quiroga había cometido un robo, ¿no? Había robado algo de las ropas o de los enseres de los otros soldados, y él simplemente los hace parar en fila, uno al lado del otro, y con solo mirarlos, ¿no es cierto?, Facundo descubre quién es el ladrón, ¿no? Digamos, de alguna manera, Facundo, y esta descripción de Sarmiento no es una descripción crítica, es una descripción en donde uno puede entrever que hay una cierta valoración positiva de esa conexión que tiene Facundo con la naturaleza de la vida en el campo, ¿no? Digamos, o esto que decía de cómo él se comunica con su caballo. Entonces, cuando Facundo viene a Buenos Aires y forma parte de alguna manera de el círculo de los gobernadores en torno a Rosas, Facundo, por querer volverse algo que no es, pierde, ¿no?, su aura, su potencialidad, ¿no? Y entonces ahí, para Sarmiento, esta es una gran oportunidad para empezar, ¿no?, su gran propósito político, que es criticar a Rosas, ¿no? Digamos, hacer su crítica hacia Rosas. Y una de las cosas eh, que señala justamente, ¿no es cierto?, Sarmiento, ¿no?, es que en esta suerte de orden que Rosas plantea en la ciudad de Buenos Aires, existe una barbarie, ¿no? Digamos, y esa barbarie no solamente está en en las fuerzas, digamos, represivas, ¿no?, del régimen, sino además la barbarie está en esta especie de institucionalización de un orden que socava las libertades, ¿no? Y entonces él aprovecha eso para contarnos, ¿no?, eh, que, que en esta civilización que supone Buenos Aires, Rosas les impone a todos usar la divisa punzó, por ejemplo, o les impone a todos los ciudadanos a saludarse de determinada manera, ¿no? Digamos, la historia de la cinta colorada, ¿no? Él va a decir, y de alguna manera, digamos, lo que nos muestra es que Rosas, lejos de ser un civilizado, es Rosas el bárbaro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo terminar con esa barbarie, ¿no? ¿Cómo socavar de alguna manera esa barbarie que se presenta desde Buenos Aires, ¿no? Y creo que este es un poco, ¿no?, el propósito final de su libro, ¿no? Acá me parece interesante mostrar o marcar dos cosas. La primera es marcar eh, que Facundo, ¿no?, que se ha perdido de sí mismo, ¿no?, que ha perdido de sí mismo, finalmente, ¿no?, desoye los signos de la naturaleza, ¿no?, y se entrega inevitablemente, ¿no?, a la muerte, ¿no?, digamos, no hace caso omiso, ¿no?, es un enviado de Rosas, ¿no? Facundo estaba en Buenos Aires, ¿no? Rosas lo manda a negociar, ¿no?, con un gobernador en Córdoba y con otros caudillos, ¿no? Y eh, cuando él vuelve, ¿no?, cuando él está volviendo de esa negociación, digamos, Quiroga es interceptado en el pueblo de Barraca Yacó y es asesinado por una especie de mercenario, podríamos decir, que
un sicario que era Santos Pérez, ¿no? Que estaba en manos que trabajaba para los hermanos Reina Fe, que eran como los caudillos o hombres fuertes del caudillismo de Córdoba ligados a López, ¿no? De manera tal que, eh, digamos, eh, Sarmiento, Sarmiento presenta este hecho, ¿no? Como una especie de consecuencia de este viro hacia el rosismo que tiene Facundo, ¿no? O sea, no podía terminar de otro modo en el sentido de que Facundo Quiroga iba a ser traicionado por Rosas, ¿no? Digamos, iba a ser de alguna manera metido en un embuste, ¿no? Por Rosas y de alguna forma, digamos, si bien es cierto que ni los jueces, digamos, que nadie acusó a Rosas directamente, pero, digamos, de alguna forma, digamos, Sarmiento ve este final, ¿no? Como el final digamos, que anuncia esta contradicción, ¿no? De haber dejado esa, eh, digamos, esa civilización barbarie que era la Argentina profunda y haberse ido hacia esa barbarie ilustrada, ¿no? Falsamente ilustrada que mostraba el mundo de Buenos Aires, ¿no? Eh, y finalmente, ¿no? Decir que, porque ya estoy en 33 minutos, finalmente comentar, ¿no? Que Sarmiento, ¿no? De algún modo inculpa, ¿no es cierto?, a Rosas de todos los signos de la barbarie política y cultural, ¿no? Digamos, en algún pasaje él dice, por ejemplo, ha perseguido Rosas la educación pública y hostilizado y cercado los colegios, la universidad y expulsado a los jesuitas. No importa, centenares de alumnos argentinos cuentan en su seno los colegios de Francia, Chile, Brasil, Norteamérica, etcétera, ¿no? Digamos, esta idea dice, no quiere Rosas que se naveguen los ríos, pues bien, el Paraguay toma las armas para que se les permita navegarlos libremente, ¿no? O sea, ha privado a sus conciudadanos de todos los derechos y desnudándolos de todas las garantías, ¿no? Digamos, de alguna manera, digamos, el texto, ¿no? Finaliza armando esta doble construcción, ¿no? Digamos, bueno, a prima facie podríamos creer que Facundo es la barbarie, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Tenemos que terminar dudando de si la barbarie no es en realidad Rosas, ¿no? Y entonces ahí es donde me parece a mí que el texto del Facundo, ¿no? Esa arma de Sarmiento, ¿no? Adquiere un gran valor. Y déjenme terminar con esta anécdota de él, un texto que, bueno, casi no se lee ya, que son los diarios del viaje, ¿no? Por Europa, África y América, pero que nosotros, bueno, yo por suerte tuve la suerte de estudiar en el seminario hace mucho tiempo con Natalio Botana, que se leía, ¿no? En detalle ese texto. Eh, Sarmiento cuando va a Francia, ¿no? Digamos, esto volvemos al principio, ¿no? Él no, nunca estuvo en Buenos Aires, pero va a ir a París, ¿no? Y va a ir con el propósito de entrevistarse con Guizot, ¿no es cierto?, que era el primer ministro del gobierno francés. Sarmiento eh, se dice a sí mismo, ¿no? Dice en una carta que él cuenta con dos armas, ¿no? Para presentarse ante Guizot. Un arma es eh, la carta del gobierno de Montt, ¿no? La carta diplomática con la que se lo envía a estudiar los sistemas educativos, ¿no? Y
el segundo, la segunda arma, el Facundo, ¿no? Digamos, él cree que de algún modo ese texto que él está publicando va a generar del gobierno francés una adhesión para que ayude, ¿no?, a sacar a Rosas del poder. Obviamente eso no sucede, digamos, los franceses tenían demasiados problemas como para además prestarle atención a Sarmiento. También el texto todavía no está publicado, no está traducido al francés, ¿no? Podríamos decir. Y también puede ser un signo de esa grandilocuencia que Sarmiento tenía, ¿no? Digamos, que se pensaba a sí mismo como un gran hombre transformador, ¿no? Pero, digamos, creo que él en su momento, ¿no? Allá por 1846, ya tiene una idea formada del impacto que este texto va a tener en el futuro. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias Andrea por la presentación. Ahora, después a los que quieran preguntar, pueden ahí escribir en preguntas y respuestas y vamos leyendo, pero eh, dos comentarios o preguntas, no sé si yo siempre pregunto esto, a veces cuando invito a la gente y se me ocurren preguntas raras y digo, a ver si estoy preguntando cualquier cosa, pero igual no, como no lo puedo evitar, siempre lo termino haciendo. Y forma parte de nuestras reuniones de los miércoles, ¿no? Esto de... La primera cuestión es, eh, él fue escribiendo esto, vos sabés si él después, una vez que se publica todo junto, no sé, como que lo vuelve a leer. Vos decís que dijiste en algún momento que, si mal no recuerdo, en 1874 es como que se hace la versión definitiva. Digamos, Sí, ¿él está atrás de eso o lo hace alguien? Bueno, ese año terminaba de ser presidente, ¿no? Eh, Él está atrás de eso porque yo leí, porque una vez fui a una charla que diste vos y hablaste precisamente del libro de los viajes y tal, ¿no? Y después también leyendo Botana. Es como que este Sarmiento, vos bien señalabas, hace una descripción, un análisis de la Argentina, conociendo con suerte Cuyo, la zona de Cuyo, porque más allá de ahí él no se había movido, ¿no? Pero luego él, a partir de 1845, empieza a viajar, empieza a ver el mundo y sobre todo, y ahí voy a lo que vos señalabas del libro de viajes, cuando él empieza a hablar sobre Estados Unidos, él encuentra que la civilización es Estados Unidos, digo, como que él dice, Europa está caduca, ¿no? Está antigua, ¿no? Entonces, todo lo que él se imaginaba con respecto a la civilización, etcétera, que escribe en el libro del Facundo, que lo tiene por sus lecturas, no por el viaje, por los clásicos que había leído, etcétera. Yo intuyo que él luego después cambia esto, ¿no? Por lo que he ido escuchando. Entonces digo, cuando se presenta de nuevo el texto este en 1874, él está detrás de eso, se presenta tal cual está o hay como una especie de reescritura de eso. No sé si tenés idea de esta cuestión. yo creo que él, digamos, en algunas ediciones, como por ejemplo en 1851, que hay una edición más compilación, por la imprenta en la que se hace, que es la de Julio Belín, digamos, que son parientes, bueno, probablemente debe haber tenido alguna incidencia. Y bueno, la de 1874, no nos olvidemos que es que el año en que termina la presidencia, ¿no?, de Sarmiento. No sé si él puede haberla, no sé si él reeditó, digamos, ¿no? Pero creo que conociendo a Sarmiento me daría la idea de que probablemente eso no se hizo sin que pasara por sus manos. En el caso de la edición de la editorial Cátedra, que es por ejemplo la que yo tengo, hay una serie de comentarios, ¿no?, sobre, bueno, los distintos cambios que tuvieron, digamos, cambios no en términos
del contenido político, ¿no? Pero sí en términos de ediciones que tuvieron la edición del 51, la del 66, la del 74, etcétera. Imagino que Sarmiento no, digamos, estaría detrás de eso. Y con respecto a lo otro que vos comentás, ¿no? Sobre este texto mirado en relación a, a los viajes, ¿no? Digamos, bueno, claramente ahí ocurre algo que es importante, digamos, y es el desencanto de Sarmiento con Europa, ¿no? Digamos, esta idea de que la barbarie está en Europa, ¿no? Él cuando dice Europa triste mezcla de grandeza y acepción, ¿no? Digamos, y no me acuerdo cómo sigue la frase, pero nombra justamente la civilización y la barbarie, ¿no? Digamos, porque el golpe que a él se le presenta, ¿no? Cuando, digamos, llega a ciertos lugares, es el golpe entre una cuestión muy idealizada, ¿no? Algo que él ha idealizado a través de sus lecturas, ¿no? Y la realidad, no solamente política, ¿no? Sino la realidad económica, digamos, y social de esos lugares a los que él arriba. Entonces, de alguna manera es cierto que el viaje de Sarmiento a los Estados Unidos, esto tomando en cuenta que lo que él va a conocer de los Estados Unidos no es la zona del sur de Estados Unidos, sino la zona del norte, digamos así, o del este hacia el norte, él va a ver allí, ¿no? Y nuevamente lo cito, ¿no? A esta idea de que hay un animal nuevo, ¿no? Digamos, de que de alguna manera hay frente a él algo que él desconocía, ¿no? Y que no sabe muy bien cómo catalogarlo, ¿no? Cómo ponerlo adentro adentro de su visión, ¿no? Un comentario más que me sugiere pensar en esto es, bueno, es cierto también que Sarmiento, tanto cuando en este viaje, ¿no? Digamos, en este viaje, él ya ha leído a Tocqueville y La democracia en América, ¿no es cierto? Es decir, y me acuerdo, digamos, digo, Sarmiento de alguna manera como dirían ahora, se autopercibe una suerte de Tocqueville, ¿no? Porque Tocqueville es enviado por el gobierno de Francia a estudiar los sistemas carcelarios y Sarmiento, década después, es enviado por el gobierno de Chile a estudiar los sistemas educativos. Bueno, digamos, y efectivamente, ¿no es cierto? Tocqueville hace el informe por el cual lo mandaron, pero termina escribiendo un libro fundamental, digamos así, para entender ese animal nuevo que es efectivamente la democracia en América. Entonces, bueno, digo, no es que Sarmiento fuera tabula rasa, ¿no? Digamos, pero verdaderamente la experiencia que él va a tener, ¿no? Entre estas dos cosas que es, bueno, la república y la democracia, ¿no? Digamos, y el igualitarismo, diría, es algo que lo sacude fundamentalmente, ¿no? Gracias. Ahí veo que hay algunas preguntas. Alguna, mientras ibas hablando, aparecía la pregunta y le ibas contestando, la de Gustavo, ¿no? Porque preguntaba sobre las influencias quería que hables un poco más sobre las influencias de Tocqueville sobre Sarmiento, así que sin saber vos ya ibas contestando esa. Hay una de Alejandra Salinas que dice que Borges lamentó que fuera el Martín Fierro y no el Facundo Claro. el libro canónico nacional. Y a ver qué opinión tenés sobre eso, si es que tenés alguna. Claro, sí, eso es totalmente así, ¿no? Digamos, el hecho de que fuera la historia, digamos, dos cosas, ¿no? Por un lado, Sarmiento en esta especie de
sociología de la Argentina que él hace, ¿no? O sea, creo que el continuador de esto, no, de esta sociología es Gino Germani, ¿no? En la estructura de la sociedad argentina, digamos, pero en esta especie de visión de la Argentina, bueno, él describe, digamos, particularmente se ocupa, ¿no? Del gaucho y en particular habla sobre una cierta tipología del gaucho que es el gaucho malo, ¿no? Digamos, y no es que Martín Fierro fuera necesariamente el gaucho malo, pero, ¿no? Quizás Facundo sí lo era, pero sí, digamos, el Martín Fierro muestra, ¿no? Probablemente los signos del atraso de nuestro territorio, ¿no es cierto? Es decir, alguien que de alguna manera tiene poca propensión a la cultura del trabajo, digamos, tiene ninguna propensión a la cultura de la educación, ¿no? Digamos, como que de alguna manera Martín Fierro, que además convengamos que fue escrita por alguien que tenía, digamos, que no era un gaucho, ¿no? Digamos. Pero bueno, Martín Fierro de alguna manera representa, ¿no? Probablemente la parte más bárbara, ¿no? de la Argentina de la década del 50, 60, ¿no? Gracias. Ahí León pregunta, dice que si se detectan acciones en la administración de Sarmiento como herederas del Facundo, o sea, si es que algo del Facundo se ve luego, sobre todo en la presidencia de Sarmiento. Em, bueno, yo creo, digamos, en términos de lo que es ese horizonte civilizatorio, vuelvo a mi mapita de ideas, ¿no? Digamos, y en términos de la construcción de la idea de progreso, ¿no? Como, o el proyecto político de la modernización, claramente Sarmiento impulsa como contraposición un proyecto político de modernización, desde pensar que el primer censo nacional se hizo durante su presidencia, digamos, eh, y esto tiene un valor impresionante, ¿no? Desde el punto de vista de tratar de poner a la Argentina en algún mapa, ¿no? Del mundo. Y también, y vuelvo a esto del censo, ¿no? Que es un poco ir verdaderamente a conocer las profundidades de la Argentina, ¿no? Digamos, mandando a a los censistas, ¿no? Imaginemos 1868 es 69, es un proyecto, digamos, titánico hacer un censo en un país absolutamente, digo, despoblado, ¿no? Considerando que todavía no está incorporada toda la zona del sur, ¿no? Pero digo, es un proyecto titánico. Y esto me parece que tiene que ver con esta lógica, ¿no? La lógica de positivista de Sarmiento, ¿no? Digamos, que de alguna manera se entrevé en la crítica que Sarmiento hace en el Facundo, ¿no? Digamos, esto me parece que sería un signo bien interesante. Después pensé otro, pero me acabo de olvidar. Eh, bueno, el proyecto educativo, por supuesto, ¿no? Digamos, como proyecto de modernización, la construcción de las pequeñas ciudades, Chivilcoy, etcétera, ¿no? Digamos, me parece que. Y lo que sí quería agregar, más vinculando a Sarmiento con estos mundos, ¿no? Es el hecho de que, en todo caso, cuando él vuelve de ese viaje, esos viajes por Europa, etcétera, es cuando él toma una decisión que es una decisión muy clara y es que la solución es política, ¿no? La solución es una solución política, la solución no es una solución meramente intelectual, por decirlo así, ¿no es cierto? La solución es política y para él la política, y ahí siempre es, digamos, hay un mundo
súper enorme de discusiones entre sarmientinos y alberdianos, ¿no? Digamos, y es justamente para Sarmiento, que quizá no tiene las sutilezas, ¿no? De formación que tiene Alberdi. Para Sarmiento, la solución es política, esto quiere decir ponerse al servicio, ¿no? De Urquiza en el ejército grande, ¿no? Digamos, o sea, más que escribir, ¿no? De lo que él me parece que va a tratar, o eh, ¿cómo se dice? El gesto que él va a hacer es el gesto de ponerse al servicio de, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí tocas un tema, me parece muy interesante y que sirve para estos tiempos que corren y inclusive nosotros a veces en un grupo de colegas que tenemos que nos juntamos a discutir estas ideas y tal. Quizás la gran diferencia es que Alberdi no hace esa política de la diaria, digamos, ¿no? Porque de alguna manera con todo lo que escribió y con todo lo que influyó, hizo política. Pero Sarmiento, y esto es muy interesante, ¿no? Lo que vos planteás, Sarmiento pasa a la acción permanentemente, ¿no? Y entonces por eso es mucho más fácil encontrar los huecos y las contradicciones en Sarmiento en lo que escribe y en lo que hace y en lo que escribe o escribió, porque él después estuvo ahí, ¿no? Muchas veces forzando, ¿no? Mm, Y otra vez hay que ponerse en el contexto porque muchos lo miramos desde el siglo XXI y él es un hombre de mitad del siglo XIX o antes, ¿no? mm, Entonces es interesante ver cómo él eh, se mete y eventualmente dice blanco y dice, porque está en la arena política, más allá de que también él escribió, especuló, imaginó, etcétera. eh, y es también bien interesante, y esto va ahí cerca con una de las preguntas que hacen sobre sus viajes a Estados Unidos, ¿no? Porque él después cuando es embajador en el gobierno de Mitre, que Mitre lo manda en 1865, él ya ahí está así, mucho más tiempo en Estados Unidos. Creo que su impronta norteamericana la termina de formar en esos años y ahí creo que él retoma el campo como civilización, si se quiere, si bien no lo dijo nunca de esa forma, ¿no? Pero vos hablabas de las colonias, de la colonia de Chivilcoy, ahí hace un discurso emblemático, ¿no? En la fundación de esa colonia y retoma esta idea del granjero ciudadano, propietario ciudadano, ¿no? Cambia esa visión del campo, ¿no? sí. Sí, claro. Él pasó dos o tres cosas que pensaba. Una es que él está entre 1865 hasta 1867, creo, 68, o sea, hasta antes de volver, digamos, para finalmente después ejercer la presidencia, ¿no? Digamos, y que entonces, bueno, efectivamente, ¿no? Él tiene ahí la posibilidad de vivir como más en en el aspecto como más del día a día sí, de lo que es los Estados Unidos. También pensemos que ese, digamos, bueno, como dos cuestiones, ¿no? Cuando él va por primera vez en el 46-47, digamos, todavía los Estados Unidos no han resuelto el problema de norte y sur, ¿no? Digamos, cosa que en 1865 podríamos decir que, bueno, de alguna manera ese problema está en vías de resolución. Quiero decir, bueno, son mundos son los mismos territorios, mundos un poco distintos, ¿no? Digamos, que observa. Eso por un lado. Y lo otro que pensaba, ¿no? Es que yo creo, volviendo, ¿no? A los viajes, yo creo que ahí Sarmiento
tiene esa firme decisión, ¿no? De dedicarse a la política y en parte me parece que por eso él termina haciendo su autobiografía, ¿no? Lo cual es Recuerdos de provincia, ¿no? Digamos, lo cual es gracioso porque, digo, bueno, es alguien que todavía no vivió, viste, es como, me acuerdo que Obama dice una vez que él escribió una autobiografía, no sé, cuando tenía 30 y tantos años y no había hecho nada, ¿no? O sea, pero bueno, esta idea de que la autobiografía, ¿no? Un poco a los Franklin, ¿no? Uno de sus grandes personajes admirados en la historia norteamericana, eh, es de alguna manera la presentación de sí mismo ante, ¿no? La esfera pública, ¿no? Digamos, es la construcción de ese personaje, ¿no? Ya no se trata de construir al Facundo, ya escribió el Facundo. Ahora se trata de construirse a sí mismo como una personalidad que esté dispuesta a entrar en la política, ¿no? Y efectivamente él yo no me acuerdo si se publica en 1850, Recuerdos de provincia, o 1854, medio por ahí, digamos, pero en el 52 él va, ¿no es cierto?, y entra, ¿no?, a la política a través de ser el boletinero del Ejército Grande. Digamos, no es un gran puesto, pero es lo que él puede, o Urquiza está de acuerdo en que él pueda aportar, ¿no? Sí, bueno, eso después lo llevó a esa enemistad, ese enfrentamiento, digamos, con Urquiza de por vida. Porque es interesante esto que, estas dos cosas que vos ibas mencionando, ¿no? Una es, yo pensaba, eso es su propio community manager en términos actuales, digamos. Él Sí. tenía una autoestima, si bien es cierto que viste que en muchos escritos y cartas él se refiere, él siente como este tema que vos mencionaste muy al principio, de no tener una educación superior formal, siempre era como que se sentía menos y los otros le hacían sentir menos porque no había estudiado en la universidad, ¿no? Mm, Y eso siempre sale. Ahora, él se autopercibía mucho más, o sea, tenía una gran autoestima, ¿no? Y que de alguna manera eso lo lleva bien adelante. Y este golpe que le dan esa autoestima, Urquiza, cuando él viene desde Chile, decir, bueno, yo voy a ir a luchar contra Rosa, y el otro lo nombra boletinero, eso le quedó atragantado por muchos años, ¿no? sí. Sí, bueno, digo, también es un tipo de personaje eh, digamos, bueno, eh, yo creo que era alguien que no iba a pasar indiferente, ¿no? Digamos, o sea, digo, se pelea digo, odia a Rosas, después entra en un encono con Urquiza, se pelea con Alberdi, ¿no es cierto? Digo, no deja títere con cabeza, ¿no? No, se pelea con Mitre después, se Con pelea mi, con todos. claro, Eh, claro. Ahí dice Adolfo Storni, dice, le decían Don Yo esa nunca la había escuchado, pero por esto que estamos diciendo, no Sí, sé. hay yo no la tengo ahora acá, ¿no? Pero hay una caricatura que hace el mosquito. Bueno, de hecho, ahora que lo pienso, bueno, perdón el autobombo, pero cuando hice mi tesis de maestría, que salió en Eudeva sobre humor y política, es la tapa. Sarmiento está vestido de mujer y él va del brazo de tejedor y el vestido que lleva Sarmiento dice Ajá. como si fueran flores, ¿no? Digamos, sí, claramente él tenía sí, era un tipo muy narcisista, ¿no? Digamos. Y también, digo, un animal político, ¿no? Porque digo, él, no digo que sea el primero en el mundo, pero sí, digamos, no tengo dudas que en la Argentina es el primero que advierte que no le importa si hablan mal de él en la prensa, lo que le importa es que hablen de él en la prensa, ¿no? Digamos, y entonces advierte esto, ¿no? Que es un poco la manera de mantenerse,
¿no? En el escenario político, teniendo en cuenta que en la época los únicos dos vías de entrada a la política son la prensa y el Congreso, ¿no? Digamos, la manera de mantenerse dentro de ese, sobre ese escenario político es a través de la prensa, no importa si te critican, ¿no? Bueno, hemos llegado al tiempo establecido. Ahí había un par de comentarios también, agradeciendo la ponencia, agradeciendo la exposición y te agradecemos a todos los que estamos acá. Gracias, Andrea, por tu tiempo, por compartir este conocimiento y siempre, como decimos acá, es dejar preguntas, dejar abierta la cosa para seguir indagando. Dentro de 2 miércoles, el miércoles 13, el doctor Ignacio Zubizarreta nos va a estar hablando de otro, si bien es contemporáneo a Sarmiento, pero de otro tema que no tiene nada que ver, que es la evolución de la industria láctea en la Argentina a partir de 1860, 70, en ese momento, ¿no? Así que vamos a hablar de otra cosa contemporánea, pero distinta a la vez, ¿sí? Así que, Andrea, nuevamente te agradecemos por participar de nuestro seminario y saludos a todos los que han venido y los que han aportado con preguntas, comentarios. Y nos vemos la próxima. Chao, Bye. muchas gracias. Bye. Saludos. Gracias.